Señoras y señores, ¿cómo están? Alrededor del mundo durante la historia han surgido civilizaciones que han dejado su huella en las páginas de la historia, inmortalizando sus logros ya sea en el ámbito político, militar, avances científicos o educativos. Pero si hay alguna cultura en América que merece nuestra atención es la cultura maya, la cual se desarrolló en Guatemala, Belice, el sur de México y la parte de Honduras y El Salvador, abarcando más de 300,000 kilómetros cuadrados y con vestigios desde el año 1000 a.C. Pero ¿te has preguntado quiénes son los mayas más famosos o los guerreros más conocidos de esta enigmática cultura? Pues quédate que este video es para ti. Debes saber que la civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. De hecho, los antiguos mayas son bien conocidos por sus escritos, así como por sus avanzados cálculos matemáticos, astronómicos y calendáricos. Además de ello, nos dejaron diversas aportaciones al mundo actual, como por ejemplo que hablaron 36 lenguas en toda Mesoamérica, muchas de las cuales se conservan vivas con una estructura gramatical muy desarrollada y expresiones literarias propias, aunque debes saber que todos estos pueblos mayas no estaban unificados en un solo imperio maya, sino que a pesar de ser muy parecidos y emparentados a menudo, solían tener guerras entre ellos mismos, motivo por el cual no lograron formar un imperio tal como el imperio mexica, inca o teotihuacano, y cosa que aprovecharon los españoles, pues al estar fragmentados les fue más sencillo derrotarlos. De hecho, detrás de todos estos avances y esplendor de los mayas estaba como soporte la clase guerrera. Dentro de ella, durante el esplendor maya destacaron diferentes guerreros y gobernantes que después de más de 500 años siguen sorprendiendo al mundo por sus logros. Esto debido a su tenacidad, fuerza sin igual y sus diferentes hazañas. Así que el día de hoy haremos un viaje por la historia para conocer a 5 de los mayas más famosos de la historia. Número 5. El sabio Samna. Samna era el sumo sacerdote de los Itzáes, el hombre más sabio que ha dado la historia de los mayas. Se cuenta que al observar los astros del cielo pudo regular el calendario maya. Su pueblo sabía con exactitud las fechas de las siembras y de esta manera tenían un estricto reconocimiento acerca de la naturaleza. Samna llegó con los chanes de Bacalar, quienes fundaron y se establecieron en lo que hoy es conocido como Chichén Itzá. Esto aproximadamente en el año 525 después de Cristo. Fue ahí donde Samna residió durante un pequeño tiempo enseñando sus doctrinas. Este personaje fue un hombre sabio que puso nombre a diferentes tierras, sitios y patrimonios del Mayab, lo que hoy se conoce como Yucatán. La influencia de Samna siguió la ruta de los chanes hacia el poniente, quienes en su trayecto por la península fundaron otras ciudades populares, como por ejemplo Ekbalam, Izamal, Motul y To, todos estos ubicados en la actual Mérida. Debido a ello, Samna se le conoce como el sacerdote que sentó las bases en esta región maya. Además de ello, inventó los primeros caracteres que sirvieron para que los nativos de esta recién fundada localidad pudieran comunicarse con la palabra escrita y así resolver algunos de los problemas de comunicación entre dicha población. A Samna también lo conocieron con el nombre de Lakin Chan, que en lengua maya quiere decir el sacerdote Chan que vino del oriente, no solo como una deidad sino también como mentor y educador. Samna dejó un gran legado entre los pueblos de Yucatán, debido a que gracias a sus enseñanzas los pobladores actuales siguen con firmeza las tradiciones inculcadas por sus antepasados. De hecho, también algunas otras enseñanzas que se le atribuyen a Samna son el haber mostrado a su pueblo las bondades del cultivo y el uso del ki, o conocido como el Jenequen, es decir, el agave, que desde entonces ha estado presente en la actividad agrícola de la península de Yucatán. Incluso en Izamal se ha considerado como el centro principal del culto a Samna, ya que según la historia, Samna vivió en esta ciudad después de haber salido de Chichén Itzá y más tarde ahí murió. Así que se afirma que los restos de Samna fueron enterrados en los diferentes edificios prehispánicos aún existentes en esta ciudad. Número 4. El viajero Kinich Hana'a Pakal. Kinich Hana'a Pakal o Pakal el Grande fue un gobernante del señorío maya de Bacal, cuya sede era la Camha, ahora conocida como la zona arqueológica de Palenque, esto ubicado en el norte del estado mexicano de Chiapas. Pero te estarás preguntando qué significa su nombre, pues resulta ser que el término Kinich se utiliza como un título para diversos gobernantes, lo cual hace alusión al dios sol, por ello se le traduce como radiante o solar. Por otra parte, el término Pakal
literal se traduce como escudo. Es así como la traducción más acertada e incompleta hasta el momento, debido a que no se ha descifrado por completo los jeroglíficos mayas, sería escudo ave Hanab de rostro solar. Debes saber que dicho gobernante fue destacado y recordado ampliamente por ser un excelente militar, ya que durante su gobierno Palenque tuvo confrontaciones con los que se asentaron en la región del Tortuguero. Además que durante el gobierno de Pakal la arquitectura y el arte en general fueron impulsados notablemente. De hecho, la primera obra monumental que mandó a construir Pakal fue el Templo del Olvidado, sobre la cual se construyeron diferentes casas. 2 años más tarde se inauguró el área de los subterráneos, esto en el año del 659 después de Cristo. Más tarde, de las victorias militares de su campaña en Oriente, se inauguró la casa C del palacio, al que los mayas conocían como Nanchan, cuyo significado es la casa del cielo, y que estaba dedicada a 4 deidades de la guerra. Otro más de sus logros importantes fue que impulsó en demasía el registro por escrito de toda acción militar, ceremonia y hecho importante, tal como lo hicieron otras civilizaciones como por ejemplo la egipcia o la babilónica, lo que ha ayudado a los historiadores y arqueólogos de nuestros tiempos a estudiar y entender mejor la historia de Palenque y de la cultura maya. Debido a estos registros se puede conocer a profundidad la historia dinástica de su señorío, así como los acontecimientos más importantes de su gobierno, como son algunas celebraciones religiosas, eventos de la familia real y triunfos militares. Como dato curioso, debes saber que las inscripciones eran tan gráficas que estas fueron acompañadas de representaciones iconográficas. Ejemplos de ellas son las de su entronización en el tablero oval de la captura de prisioneros de guerra en el basamento occidental del palacio. Número 3. Tekun Umam, el guerrero del Quetzal. Tekun Umam o Tekun Umam en lengua quiché moderna fue un gran guerrero y uno de los últimos regentes del pueblo maya quiché, quienes ocupaban las tierras del antiplano guatemalteco. Según los escritos de los caciqueles, fue vencido por el conquistador español Pedro de Alvarado en febrero de 1524. Esto mientras combatía contra los españoles en los valles de Pachac. De hecho, según la historia y los relatos históricos, se dice que Tekun Umam clavó su lanza en el caballo de Alvarado, y es por eso que el español, después de levantarse, clavó su espada de acero en el corazón del cacique. La leyenda cuenta que un quetzal se posó en su sangre y de ahí se volvió rojo el plumaje de su pecho. Es así como este relato continuó por 400 años de colonización y el quetzal fue elegido como símbolo de libertad durante la independencia. También se menciona que en aquella batalla entre el pueblo quiché y los conquistadores, Tekun Umam vestía un tocado bellamente adornado con plumas de quetzal. Esto lo describe el conquistador Pedro de Alvarado en sus crónicas de conquista, en donde el documento menciona y agrega que tras matar al capitán quiché, Alvarado dijo a sus soldados que no había visto otro indio tan apuesto y lleno de plumas tan bellas en México, Tlaxcala o el resto de los pueblos que había conquistado. Y esta fue la base para que posteriormente se le adjudicara el nombre de Quetzaltenango a la ciudad que fundaron los españoles en las cercanías al lugar de la batalla. Debido a estos relatos y acontecimientos, Tekun Umam pasó a la historia como un héroe de valentía y gallardía sin igual. Fue un incansable protector de su pueblo y su tierra y la defendió hasta su muerte. Es así como Guatemala lo declaró héroe nacional en 1960 y el 20 de febrero, día de su muerte, se instauró en Guatemala como la jornada para rendirle honores y tributos. También es un día en el cual anualmente se reivindica la nación libre y el patriotismo. Además de ello, en el país guatemalteco se encuentran diferentes estatuas en conmemoración a este héroe nacional, además de que en los billetes de 50 centavos antiguos aparecía el rostro de Tekun Umam, esto en forma de agradecimiento y conmemoración por defender al pueblo guatemalteco de los conquistadores españoles. Número 2. Caibil Balam, el Invencible. Este fue un príncipe del reino Mam, hijo de Acab el Grande, ubicado en el siglo XVI en el antiplano occidental de Guatemala, lo que hoy se conoce como Huehuetenango. Sin embargo, debes saber que para que Caibil Balam llegara a ser el príncipe heredero de la dinastía Akita, debía pasar por una serie de pruebas. La principal consistía en recorrer una larga distancia perseguido por los mejores guerreros de la ciudad Mam, situación que pasó sin agravios el joven Caibil Balam. Para conocer un poco más debemos remontarnos al año de 1525, en el cual los conquistadores españoles capitaneados por Gonzalo de Alvarado arribaron a Guatemala. La mayor parte de la población Mam se refugió dentro de las fortificaciones de la ciudad de Zaculeu, la cual ofrecía la mejor defensa y el mayor despliegue de tropas de la zona frente a los españoles. De esa forma, el ataque se intensificó durante 10 largos meses, los cuales fueron muy duros para
los conquistados y sus aguerridos guerreros, quienes repelieron los ataques y resistieron, dado que contaban con un túnel por el cual tenían intercambio de alimentos con Jigujual, actual Malacatancito, por medio del cual se alimentaban durante el difícil asedio. Esto funcionó hasta que fueron traicionados por Shikail, princesa despechada que pretendía a Kaibil Balam, la cual indicó a los conquistadores la ruta del túnel. Debido a esta situación, los Mams fueron obligados a rendirse ante los conquistadores españoles. Sin embargo, debido al espíritu guerrero y valiente de Kaibil Balam, este logró evitar que lo aprendieran, así que escapó junto con 120 de sus mejores guerreros, los cuales se refugiaron en la Sierra de los Cuchumatanes, y fue desde ahí que dieron guerra a los conquistadores en pequeñas poblaciones de españoles que intentaban asentarse en la región, lo cual sucedió durante un largo periodo de años, suceso que dio lugar a la creencia de que Kaibil Balam era inmortal y de que su espíritu salvaje e indómito aún habitaba en la Sierra de los Cuchumatanes. Incluso, según la historia, Kaibil Balam jamás regresó a Saculeu, sino que se quedó viviendo en la Sierra de los Cuchumatanes. Esta historia tan impactante acerca de este guerrero fervoroso dio pie para que en 1975 la República de Guatemala creara una fuerza especial de élite dentro del ejército de Guatemala, denominada Caibiles, los cuales tienen por lema: si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; si retrocedo, mátame, los cuales son una inspiración directa del legendario Kaibil Balam, y de hecho esta fuerza de élite es reconocida mundialmente como una de las mejores y con uno de los entrenamientos más arduos, por lo que actualmente se enlistan soldados de todo el mundo, como por ejemplo mexicanos e incluso los Marines de los Estados Unidos. Sin embargo, actualmente muchos guatemaltecos se preguntan cómo es que Kaibil Balam no es héroe nacional, ya que hasta la fecha se desconoce la ubicación de su tumba. Sin embargo, la tradición indica de que los restos del príncipe guerrero se encuentran en la cordillera de los Cuchumatanes, específicamente en los llanos de San Miguel. Número 1. Hassao Chancayuil, rey de Tikal. Este fue el rey de Tikal entre el año de 682 y el año 734 después de Cristo. Esto en el periodo clásico tardío. Como bien se sabe, Tikal fue una de las más grandes ciudades de la civilización maya de la época. Incluso antes de que se descifrara la escritura maya, era conocido como el gobernante A, o bajo su sobrenombre Acacao. Este fue quien se encargó del resurgimiento de Tikal en el periodo clásico tardío. Todo esto tras los reveses militares sufridos en el periodo del hiato a manos de Calakmul. Sin embargo, estos sucesos no perturbaron la sucesión ordenada en la ciudad, por lo que Hassao Chancayuil sucedió a su padre en el trono apenas 3 años después de la derrota de este último en el año 679, y fue así como el prolongado periodo de hegemonía de Calakmul llegó a un abrupto fin cuando Hassao Chancayuil derrotó al rey Yichak-Kaak de Calakmul el 5 de agosto del año 695 después de Cristo. Esta importante victoria sobre la ciudad rival en el año 695 marca el resurgimiento de la influencia de Tikal en toda la región. Aún con la victoria sin precedentes sobre Calakmul, esta mantuvo su control sobre el oeste de Tikal y el Perú. De hecho, no el Perú de los incas, sino una región ubicada en el norte del actual Petén, cuyo nombre en ese entonces también era Huaca. Así pues, y a pesar de su renombrada capacidad militar, la esfera de influencia directa de Tikal se veía en riesgo por donde quiera que se le veía. No obstante, se puede ver en una ceremonia conjunta con el gobernante de Masal hacia el norte, que pareciera sugerir que Tikal pudo haber arrancado este sitio a la hegemonía de Calakmul. No cabe duda que podemos ver a diferentes personajes históricos de la cultura maya, guerreros, reyes y sabios que significaron un notable avance en diferentes rubros para la cultura maya, como lo fue la escritura, la arquitectura, así como diferentes hazañas que realizaron para siempre poner en alto la soberanía de sus pueblos ante los conquistadores. Así que hasta este punto me gustaría saber si conocías a estos personajes históricos, y si sabes de algún otro personaje que nos hizo falta, déjamelo saber. Recuerda que si te gustó el video, nos ayudas bastante activando la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Yo soy Mr. Cracks y me puedes encontrar en las redes sociales para más contenido. Nos vemos para la próxima y recuerden que todos somos hermanos.